Bendiciones a todos. En este día, nuestro apóstol Horacio Bello estará compartiendo con todos nosotros una palabra que sabemos va a fortalecer aún más nuestra vida espiritual. Nos acompañan nuestros pastores de la Iglesia Vida Nueva 2, Ruth y Javier, también los copastores Xochitl Kenny, copastores Andrés Lorena y nuestra copastora Mayeli. Y quien les habla, el apóstol Maribel de Bello. Quisiera que ahí donde están pudieran inclinar su rostro y acompañarnos a orar para poner en manos de Dios todo este servicio. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que seas tú tomando control de todas las cosas. Alabamos tu nombre, te glorificamos, eres un Dios grande y maravilloso. Bendecimos también la vida de todas las personas que están allí. Rogamos, Dios mío, que tu Espíritu Santo pueda tocarnos, a cada uno de nosotros podamos sentir tu presencia de una manera especial. Ahora, Dios mío, también colocamos delante de tu presencia a nuestro hermano Carlos, nuestra pastora Ruth, quien estará entonando unas adoraciones para ti, juntamente con todos nosotros. Y luego nuestro apóstol Horacio, Señor, pedimos que tú puedas usarle también, llevando tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te como paloma con tu gracia, hoy desciende como aceite derramado, úngeme como fuente de agua viva, sacias mi ser, llama de fuego, ven y purifícame, como paloma con tu gracia, hoy desciende y como aceite derramado, úngeme como fuente de agua viva, sacias mi ser, llama de fuego, ven y purifícame, como paloma con tu gracia, hoy desciende y como aceite derramado, úngeme
es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo, tu presencia es el cielo para mí. Ha llegado el momento de escuchar palabra de Dios por medio de nuestro apóstol Horacio Bello. Te pido que allí desde donde te encuentras en este momento puedas inclinar tu rostro y cerrar tus ojos para orar a Dios por nuestro apóstol, por la meditación de la palabra que sé que va a ser de provecho para nuestras vidas en este momento tan difícil. Señor, en esta hora te damos gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Dios. Te pedimos por nuestro apóstol Horacio Bello que tú puedas poner, Padre Santo, palabras de refrigerio en su boca para nuestras vidas, Señor, y para todos los oyentes, Señor Dios mío. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos que nos estás viendo a través de este medio. Mi nombre es Horacio Bello, apóstol de la Iglesia Cristiana Vida Nueva 1 y Vida Nueva 2 desde Maturín, Venezuela. Agradecemos a todos ustedes que disponen de su tiempo y hay un mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros y para sus vidas, por supuesto. Y les invito a buscar en nuestras Biblias en Esdras, capítulo 10, versículo 1 al 44, pero vamos a estar analizando sobre todo los primeros 5 versículos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se reunió en torno a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y el pueblo lloraba amargamente. Me llama la atención esta palabra, lloraba amargamente. Dice el versículo 2, entonces Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, tomó la palabra y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, pero a pesar de todo esto, aún hay una esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con Dios de despedir a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, que se haga conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Anímate y pon manos a la obra. Entonces se levantó Esdras e hizo jurar a los principales sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a estos, y ellos lo juraron. He titulado el tema de hoy, en este día, Me vuelvo a ti. Aquí surge ante esta lectura de la palabra algunas preguntas, algunas interrogantes que usted puede también hacerse allá desde el sitio donde me está viendo, y es el por qué Esdras oraba en el versículo 1, confesaba y lloraba postrado, como se lee allí. ¿Qué era lo que estaba pasando? Porque era una oración que estaba llena de confesión, llena de lamento, porque dice que lloraba. Y esto pues necesariamente tiene que tener alguna respuesta, porque hacía confesión llorando. Esdras llegó a Jerusalén. En ese momento, cuando él llega a Jerusalén, fue informado sobre la triste situación espiritual por la que estaba atravesando pues este pueblo, ya que entendemos por la palabra que habían regresado de la cautividad, y él se sintió bastante angustiado, bastante abrumado,
Y entonces rodeado, como leo aquí en el versículo, rodeado de todas aquellas personas que sentían un temor, si se quiere así, reverente a la palabra de Dios, se dirigió, como cada uno de nosotros también debe hacerlo, se dirigió a Dios pues, a través de esta oración, a través de este lloro, de este lamento, asumiendo la culpa del pueblo. Se sentía pues así, reconociendo todos sus pecados. Y Dios le había mostrado su misericordia, liberándoles del cautiverio y no enviándoles realmente un castigo por causa de su pecado que merecían. Y en esa ocasión tuvieron, pues, como lo indica aquí el versículo que estamos leyendo, una gran reunión. Los miembros de la iglesia actualmente pudiesen estar atravesando, y creo que sí, una gran crisis. Hay una decadencia espiritual, al igual que lo hubo en aquellos momentos históricos con el pueblo de Dios. Esa decadencia hoy también día a día pues la podemos ver, ¿verdad? Y mucho más allá, hay una decadencia también en los países, en las naciones, en los pueblos, en las lenguas. Y eso, hermano mío, amigo, tú que me estás escuchando, desenlaza, por supuesto, la ira de Dios. Dios siempre nos está llamando a la reflexión. Dios siempre nos está haciendo un llamado de arrepentimiento. Pero cuando hay un pueblo, cuando hay una nación que no escucha este llamado que hace Dios, por supuesto que va a venir un castigo, como lo vino en momentos de Esdras, en aquel momento, pues vamos a decirlo otra vez, disculpen la repetición, histórico por la que se estaba atravesando, desencadenó pues inevitablemente la ira de Dios. ¿Y quién puede tal vez no decir que hoy por hoy también se está desencadenando una ira de Dios a través de todo nuestro planeta? En ese sentido, las oraciones pues que registra este capítulo, ¿verdad?, revelan cuál es la respuesta de Dios, hermanos, cuando los creyentes se humillan presentándose ante Él. Siempre Dios va a tener una respuesta cuando nos acercamos a Él de esa manera, en espíritu, como dice la palabra, en verdad, arrepentido, con llanto, con gemido, con lamento, pues Dios está ahí, sus oídos siempre prestos para atender nuestra necesidad, por el cual estás tú también allá orando, al igual que todos nosotros. Y había una situación, lo acabo de decir, miserable, una situación, ¿verdad?, en la que se encuentran muchas tal vez iglesias, almas dentro de las iglesias, porque las iglesias están compuestas por miembros. Usted es un miembro también de seguro de su iglesia. A lo mejor usted también, que me está escuchando, tal vez jamás ha ido a una iglesia, pero es el momento de recapacitar, es el momento de arrepentirse y de volver nuestro rostro al Creador, a nuestro Creador. Y entonces él expresa aquí una confesión sincera de todos los pecados, y solo esa actitud puede traer un gran movimiento espiritual de renovación, del cual pues te voy a hablar. Dios está dispuesto, te repito una vez más, a escuchar, y debemos de considerar algunos puntos muy importantes. La renovación que tuvo lugar bajo Esdras, ¿cuál fue? Porque después de aquella gran reunión, como lo podemos, y ya lo analizamos, lo leímos desde el versículo 1 al 5, comenzó entonces un movimiento de renovación. Y esa renovación pues condujo a una reforma. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 10 de Esdras. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se reunió en torno a él una muy grande multitud de Israel, acá hombres, mujeres y niños. Observe este punto interesante. Y el pueblo lloraba amargamente. En esta ocasión concreta descendió todo el pueblo de Dios, porque se incluía hasta los niños. Había una, si se quiere, intensa convicción de pecado. Todo el pueblo estaba así. Y ese sentir de culpabilidad era precisamente lo que necesitaban. Nadie puede llegar al rostro, a la presencia de Dios,
si verdaderamente haya un arrepentimiento. Ahora vamos a ver qué fue lo que ocurrió en el versículo 2. Entonces Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, tomó la palabra y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, pero a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Aquí se menciona un hombre llamado Secanías. Este hombre, por supuesto, al igual que algunos de nosotros como instrumentos de Dios, se convierte en el portavoz de un grupo de personas. Tenemos que analizar bien y razonar lo que estamos leyendo. Sí, se convirtió pues en ese portavoz que reconocían su pecado. Imagínense, y quería confesarlo. Dice que se le acercó a Esdras y le dijo: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Y ese fue un reconocimiento, amado amigo, hermano que me escuchas, ministro de Dios, pastor, evangelista, maestro. Fue un reconocimiento muy sincero de sus faltas. Y continuó diciendo: pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Recordemos por la palabra que Dios nos manda a unir en yugos iguales. Y en aquel momento histórico, en el Antiguo Testamento, pues esa era la ley también, de que no podían casarse, ¿verdad?, con personas extrañas, con filisteos, con todas esas otras naciones vecinas. Y Dios tenía sus consideraciones del por qué, y eso lo vamos a ver más adelante. Y eso, estimado oyente, es ir directamente al grano. Así pues, tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, y ya eso, por supuesto, era un pecado fuerte y grave que estaban cometiendo en contra, pues, de lo establecido, de la ley. Y ellos, pues, lo dicen de esta manera, fueron muy específicos. Y todo, mi hermano, lo que estaba ocurriendo, ¿verdad?, había estado haciendo, si se quiere, pues, se puede decir que estaban transgrediendo totalmente la ley. Ellos no habían consultado de este grave asunto con aquello que estaba escrito. Lamentablemente, pues, estaba bajo la ley. En otras palabras, se habían apartado de la palabra de Dios. Y este hombre se entregó a la misericordia de Dios. Así es. Aún, dice el versículo 3, hay esperanza para Israel. Ahora leamos lo que sigue diciendo en el versículo 3. Leo: ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, que se haga conforme a la ley. Vemos aquí que hubo otras personas que se unieron a esta convención y que de la misma manera sintieron ese temor reverente que cada uno de nosotros, pues, en algún momento de nuestra vida, cuando estamos en situación de pecado, hay que hacerlo. Aquí era grave, aquí hay algo específico, y era que se habían casado con mujeres, pues, transgrediendo totalmente la ley. Es decir, que ellos no solo leyeron, pues, porque hubo otras cosas también que pasaron. No solo leyeron la palabra de Dios y la estudiaron, sino que permitieron que esa palabra que estaba escrita abriera también las puertas de sus corazones. Y cuando se les llamó la atención sobre su violación a las normas de Dios, ¿qué fue lo que pasó? Confesaron. Y es lo que tú y yo y todos debemos de hacer. No trataron de dar una explicación. A veces queremos justificar las cosas, y pudo haberse dado una explicación totalmente, si se quiere, racional, ¿verdad?, a través de excusas, o tal vez ocultar un hecho tan lamentable y tan grave como ese, sino que simplemente se presentaron ante Dios y confesaron su pecado. Disculpe usted que tanto repita, pues, la confesión de pecado, pero es muy importante. Usted me entiende, ¿verdad? Iglesia, lo que quiero transmitirle, y es que realmente a veces estamos como estamos porque tenemos pecados ocultos, no confesamos pecados, venimos a la iglesia, aplaudimos, adoramos, escuchamos la palabra, pero nuestras vidas, ¿cómo siguen? Unas vidas sin crecimiento, unas vidas que pareciera mejor
hasta no ir a la iglesia porque nos consideramos miembros de una congregación, pero estamos totalmente apartados de la palabra. Luego él continuó diciendo en los versículos 4 al 6, levántate porque esta es tu obligación. Todos tenemos una obligación, los líderes, pastores, ministros, tienes una obligación con Dios y debes de levantarte como Esdras. Y nosotros estaremos contigo. Había una membresía, había un pueblo, había un cuerpo de Cristo, si se quiere, que le dijeron a Esdras, estamos contigo, Esdras. Anímate y pon manos a la obra. Entonces se levantó Esdras e hizo jurar a los principales sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto. Y ellos lo juraron. Se retiró luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la habitación de Johanan, hijo de Eliasib, pero no comió pan, ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los que habían regresado del cautiverio. Esto de quebrantar la ley de Dios había sido un asunto muy grave, amado hermano. Ellos se presentaron ante Dios con una tristeza en sus corazones y la experiencia por la cual cada uno de ellos pasó fue un quebrantamiento real, ¿verdad? Había un corazón totalmente quebrantado, pero la palabra de Dios había sido violada y la gente tenía que arrepentirse. Estimada iglesia, estimado oyente, pues ahí donde tú estás, debe de comenzar una renovación en ti, una renovación en mí, en todo, pero primero tenemos que dejar que la palabra, la luz de la palabra, esa que nos muestra lo que Dios desea, pues nos pueda iluminar, y cuando nos acercamos a Dios con una convicción real, como lo hizo todo este pueblo, de pecado, tenemos que entender que es la única manera de que Dios puede escucharnos también, y nuestros corazones pues tienen que estar abiertos, y como podemos ver acá, estaban pues totalmente en una sola posición ya el pueblo, confesaron la culpabilidad y surgió un arrepentimiento verdadero, y como resultado los hijos de Dios, usted y yo, somos reavivados nuevamente. En las 7 cartas a la iglesia de Asia, registradas en el libro de Apocalipsis, Dios le pidió a 5 de ellas que se arrepintieran. Vaya usted para que lo lea allá en su casa. Y allí él estaba hablando, era a los creyentes de esas iglesias y no a la gente que había creído en él. Y Dios le está diciendo a los que están perdidos, que me pueden estar escuchando en este momento, venir a mí, ¿verdad? Porque a través de Cristo Jesús solamente podemos ser salvos. Y a su iglesia, arrepiéntanse. Nosotros verdaderamente necesitamos arrepentirnos, regresar a Él, y que salga esa condición a veces fría, tan indiferente que tenemos, en la que a veces nos podemos encontrar, ¿verdad? Porque necesitamos un día como hoy para realmente decirle al Señor, ¿verdad? Perdóname, Padre de la gloria, que he estado así. Quizás todas estas cosas que están pasando en parte o en gran parte tengo yo la culpa, porque no he orado, no estoy viviendo de acuerdo a tu palabra, y esa renovación del cual te estoy hablando no va a llegar a ti, amigo, sin que antes surja un arrepentimiento genuino. Así que te hago un llamado para que en verdad te puedas arrepentir y dejes de ser pues ese hombre o mujer indiferente, porque hay que reconocer que en nuestros días, repito, hay una gran indiferencia espiritual en grandes sectores de la comunidad cristiana. Y el problema es ese, pues, la indiferencia. Quiero llevarte pues también para que veamos el versículo 7 y 8. Después hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reunieran en Jerusalén, y que el que no se presentara en el plazo de 3 días conforme al acuerdo de los jefes y de los ancianos perdiera su hacienda y fuera excluido de la congregación de los que habían regresado al cautiverio. Si ves ya en tu casa, es por cuestiones de tiempo, porque usted sabe que por los medios tenemos que ser más específicos, más concretos, y no extendernos tanto, pero tú en tu casa lo puedes hacer. Aquí tuvieron que separarse de las esposas, tuvieron que separarse de los hijos. Esto lamentablemente, incidió, pero Dios es un Dios recto, y para poder bendecirnos hoy por hoy, esa bendición pudiera llegar hasta nuestros días, pues
esa separación tuvo que ocurrir, tuvieron que despedir a sus esposas, a sus hijos, y en otra ocasión podríamos hablar más de eso, pero la bendición pues tenía que continuar y no podía ser, imagínense, conviviendo, habiendo transgredido la ley con personas que Dios pues no lo manda. Hay muchas cosas más del que pudiésemos hablar, realmente, estos son mensajes reflexivos, pero te invito a que puedas tomar una posición de verdadero cristiano y decirle: Señor, hoy esta palabra me ha tocado y voy a ser diferente. Te pido, pues, iba a hacer una oración por ti, para que te puedas arrepentir y puedas leer un poco más la palabra, pedirle a Dios que te dé, ¿verdad?, ese espíritu para que te enamores de la palabra del Señor. Gracias, Señor, te doy en esta hora, porque me has dado pues esta palabra para todos aquellos que me están viendo a través de este medio. Señor, te pido por ellos, dales ese espíritu, aviva el fuego en cada uno, y que verdaderamente podamos llegar arrepentidos, y tú puedas renovar nuestras vidas, porque tú vienes por un pueblo sin mancha y sin arruga. Te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hasta la próxima. Agradecidos estamos del Señor por habernos permitido compartir esta palabra maravillosa a través de nuestro apóstol Horacio Bello. Les invitamos a que nos puedan seguir acompañando a través de nuestras redes sociales. Ahora les invito a que puedan cerrar sus ojos para realizar una oración. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta hora. Gracias por habernos permitido compartir esta palabra con cada una de las personas que están a través de esta red social. Señor Jesús, les bendecimos y te pedimos que seas tú guardando, Señor, y sanando a cada una de las personas que están enfermas, Padre de la gloria. Bendice a todo el mundo, Señor, y levanta a todo el que esté caído. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.